Bien, en esta sesión vamos a ver lo que es un poquito el tema de la apertura de la cámara. ¿Listo? En las versiones nuevas de V-Ray ya tienes dos opciones. Anteriormente lo que es en V-Ray 2.0 pues no había y tenías que trabajar directamente con los parámetros avanzados de cámara. ¿Listo? Por lo menos en esta parte de cámara ya ven este valor que es posición de la cámara, y tú lo que haces con eso es si aumentas este valor, o sea, si lo corres hacia la derecha, simplemente vas a tener una iluminación menor, es decir, el render se va a hacer más oscuro, y si lo disminuyes, pues la apertura de la cámara o del foco de la cámara, pues simplemente se va a expandir un poco más, permitiendo la entrada de luz. ¿Listo? Existen estas dos formas de las versiones nuevas de V-Ray de hacerlo, o también puedo hacerlo desde acá. Por lo general, digamos, los renders que se trabajan y que son muy detallados, en primera instancia se manejan con estos parámetros, que son los parámetros avanzados de cámara. ¿En qué consiste? Como dice aquí, mira, el ISO es la sensibilidad de la cámara o la sensibilidad de la luz. El F-number hace referencia a la apertura del foco de la cámara, y lo que es el shutter speed es la velocidad de la luz, o sea, la velocidad de la luz que entra a la cámara. Esto, mira, acá yo tengo una imagen de referencia que es muy buena. Mira, es decir, que si tú abres, por ejemplo, si tú aumentas este valor del F-number, mira, lo que tú estás haciendo es simplemente que estás cerrando el foco de la cámara, permitiendo una menor cantidad de luz, es decir, el render va a ser más oscuro. Pero si tú lo empiezas a disminuir, mira, entonces abres más el foco y vas a tener una mayor iluminación, ¿sí? Y un enfoque. Pero mira que acá en la imagen te dice que si tú subes este valor, simplemente vas a tener un mayor desenfoque, ¿sí? En lo que es los elementos secundarios. Como te lo dije, el shooter speed hace referencia a la velocidad de luz que entra a la cámara. ¿Listo? Entonces, mira, aquí hay unos ejemplos, es decir, que si tú vas con este valor de 32, puedes trabajar 1/1000 y vas a tener pues una imagen bastante bien. Y a medida que vayas disminuyendo esto, pues simplemente vas a tener un desenfoque y la imagen se va a ver bastante distorsionada. Igualmente para el ISO. El ISO también lo que te hace es que si tú manipulas este valor, si lo aumentas, si empiezas a aumentar, el render se va a hacer oscuro y vas a tener una mayor distorsión para la imagen. ¿Listo? Entonces, ¿qué se recomienda? ¿Sí? Que si tú abres el foco, de la cámara, tengas un balance entre el shooter y el ISO, entre el shooter speed y el ISO, para que tengas una buena iluminación. Eso en cuanto a fotografía, ¿sí? En cuanto al tema del renderizado, mira, recuerda que esto lo vimos en la clase anterior, lo que es el mapa HDR, ¿sí? Lo que te voy a mostrar aquí es aplicable tanto a iluminación por mapa HDR o la iluminación por el tema de la luz natural de V-Ray y SketchUp. ¿Listo? Pero digamos, hay mucha gente que comete el error, digamos, de empezar a subir la intensidad del mapa HDR, ¿sí? Por lo menos para mí un valor de 12 está bien. De hecho lo voy a cambiar a 12 y voy a volver a renderizar. ¿Por qué? ¿Sí? Te voy a decir por qué. Simplemente por el hecho de que mira que la iluminación del mapa está perfecta. Ahora lo que debemos hacer es empezar a jugar con la cámara. ¿Listo? En este caso con la cámara que nos trae V-Ray. ¿Listo? Mira, ahí él empezó a renderizar. Yo lo voy a guardar de esta forma, ¿sí? Y me voy a ir primero a las opciones avanzadas de cámara. Listo, entonces como te lo decía, este F-number lo que hace es que si tú disminuyes este valor, es como si tú abrieras el foco de la cámara. Para este caso yo voy a utilizar un valor de 4, y mira que cambiando este valor lo que va a suceder, si yo pongo este valor por ejemplo a un 10, lo que voy a hacer es que voy a cerrar el foco de cámara y el render se va a hacer oscuro. Listo, entonces para este caso, por lo general, la verdad, de la experiencia que llevo trabajando con V-Ray, no he pasado de 4, ¿listo? Es decir, que no he puesto un 3, un 2 o valores similares, no, siempre 4 está bien, ¿sí? Pero pues de igual manera te repito, todas las escenas no tienen el mismo comportamiento.
¿Listo? Entonces con ese valor de 4, simplemente lo que hacemos es abrir el foco de la cámara y mira que ya la iluminación empieza a cambiar. ¿Listo? Esta es la manera, digamos, en que se suele trabajar, ¿sí? Para no, es que a veces uno comete el error de decir, no, es que la iluminación depende del mapa HDR y las cosas no son así. Esto entonces mira que hemos cambiado, ya hemos abierto un poco más los parámetros y lo que te decía anteriormente, que debemos tener un balance entre este y este, entre el ISO, lo que es la sensibilidad de luz y la velocidad de la luz. Entonces, por ejemplo, si yo aumento este valor, que es el ISO, voy a tener una mayor entrada o una mayor velocidad de luz, una mayor sensibilidad, ¿sí? Pero entonces si yo subo esto, debo tener un balance con este, ¿sí? Es decir, si yo subo este, acá lo debo disminuir, ¿sí? Yo sé que se suena un poco como enredado, pero así funciona. Es decir, por ejemplo, si yo subo este valor a un valor de 180, recuerda que en este caso del ISO, si yo aumento, tengo mayor iluminación, pero si yo disminuyo, tengo una menor iluminación. Y este funciona a la inversa. Si yo aumento, el render se vuelve más oscuro, pero si yo disminuyo, el render aclara un poco más. Es así como funciona. Entonces, por ejemplo, lo que debo hacer es que yo debo tener un balance entre el ISO y el shutter speed, es decir, que si yo subo este valor, por ejemplo, a 180, este valor estaría bien. Yo por lo menos lo disminuiría a un 230 para compensar la entrada de luz con la velocidad de la luz. Y si yo ya, digamos, modificando estos valores, ¿sí?, voy y hago un render, miren lo que va a suceder, que el render simplemente empieza a tener otra tonalidad de iluminación. Listo, entonces esa es la forma en que se juega, digámoslo así, en que se juega la iluminación. Sí, la mayoría de los renders que se hacen con buena calidad se hacen de esta manera, ¿sí? Llevamos 7 minutos. Listo. Y otra forma muy rápida, ¿sí?, si tú no te quieres enredar con esto de los parámetros avanzados de cámara, simplemente puedes venir acá a lo que es las opciones de cámara y acá tienes esta opción. ¿Qué pasa? Por ejemplo, mira, yo voy a subir este valor, ¿sí? Voy a empezar a subirlo, mira, perdón, a disminuirlo, a correrlo hacia la derecha. Y si yo corro esto y hago un render nuevamente, mira lo que va a pasar, ¿sí? Listo, pasa esto, el render pues está realmente saturado, pero si yo, digamos, lo empiezo a disminuir, ¿sí?, lo corro un poco más, ¿sí? Voy a esperar a que termine, voy a apagar esto. Es decir, que si yo muevo a la derecha tengo mayor iluminación y si yo muevo a la izquierda, este funciona a la inversa, ¿sí? Simplemente el render se va a oscurecer. Listo. Entonces lo que te digo, ya es cuestión de lo que tú quieras hacer. Si no te quieres complicar con estas opciones de parámetros avanzados, simplemente vienes y modificas esta opción. Listo, yo voy a poner no sé, quizá un valor de 10 estaría bien. Mira, y mira ya lo que pasa. Listo, entonces estas son las dos alternativas que te quería mostrar, ¿sí? Pero te reitero que para los renders, la mayoría de los casos, la mayoría de las personas que pues hacen cosas muy buenas, profesionales, se trabaja de esta manera. ¿Que cómo se logra? Simplemente practicando, y es la única forma que conozco, jugando con esos parámetros. Yo lo que suelo hacer a veces es que modifico estos valores y simplemente después, si veo que necesito más iluminación, me apoyo un poco en lo que es en la exposición de la cámara. Listo, entonces en este video te quería mostrar eso y ya lo vamos a aplicar a nuestro modelo. Listo, entonces nos vemos en nuestro próximo video.